Muchas gracias por acompañarnos de vuelta en otra edición más en A Favor y en Contra. Hoy realmente tenemos un programa especial. Vamos a estar hablando con uno de los candidatos más fuertes también de este proceso. Efraín Alegre, que vamos a tener todo el tiempo posible en esta primera parte. Como siempre saben ustedes, es un mano a mano con los candidatos que queremos también brindarle a nuestra teleaudiencia al inicio de semana y hacia el final del día la chance de poder ir conociendo también los detalles de lo que traen como propuesta, como ideas y cómo están viviendo también este proceso histórico. Es un proceso muy importante el que vamos a tener en la República del Paraguay en diciembre y luego en abril, porque se está poniendo mucho en juego y la democracia entre ellos también es uno de los temas. Don Efraín, gracias por su tiempo con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Un placer poder compartir este programa. ¿Cómo están viviendo este tiempo político? Que, hay que decir, ¿está acostumbrado usted al proceso político? Sí, bueno, sí, realmente. Yo siempre digo, uno cree de que se puede conocer todo, recorrer todo el Paraguay rápidamente y yo hoy me doy cuenta y me causa gracia porque hace tantos años que estamos dando vueltas y Sí. nunca terminamos de conocer, en primer lugar en términos territoriales, pero también en términos personales, en términos de todo lo que acontece en nuestro país. ¿Qué le dice la gente cuando lo vuelve a ver, recorriendo el país? Mira, yo creo que una cosa positiva es digamos, la percepción de la gente con respecto a las convicciones y a la perseverancia. A mí me dice mucha gente, me dice, pero caramba, yo realmente admiro mucho de que no te rindas, de que aquí estés peleando. Y bueno, yo siempre digo eso, desde luego. Lo estamos haciendo porque estamos convencidos que nos merecemos un país mejor. Yo quiero un país mejor para mis hijos, yo quiero un país mejor para mis nietos, yo quiero un país mejor para todos nosotros, ahora, no para dentro de 30, 40 años. Y bueno, desde luego, para eso hay que trabajar. Yo creo que en la vida nada es fácil, los grandes logros se hacen con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia. Así que en eso estamos. Entiendo que también, y esto aprovechando un poco uno de los elementos que puso en su última respuesta, es un país diferente. ¿Cuál es el Paraguay fuera del cliché discursivo que puede estar manteniendo? Haciendo una reflexión profunda. El Paraguay de hoy. Sí. ¿Cuál es el Paraguay que tenemos hoy? Yo creo que el Paraguay que tenemos en este momento es un Paraguay muy disminuido a su potencial, a sus posibilidades. Creo que es un Paraguay donde sus instituciones, si tomamos los últimos 30 años, desde la caída de la dictadura a esta parte, está sufriendo su peor momento en cuanto a sus instituciones democráticas. Tuvimos un momento, digamos, de resplendor, de construcción de una institucionalidad democrática con sus luces y sus sombras, pero sí se ha construido una constitución democrática, un poder judicial con ciertos criterios, etc. Y hoy vemos cómo todo este proceso de construcción que en algún momento fue importante está colapsando de la mano del dinero de la corrupción y de la mafia. ¿La clase política es culpable de eso? ¿De permitir que ese dinero entre? Mira, yo te diría de esta manera. Para mí un punto importante, un hito, por decirlo de alguna manera, que marca esta situación, es el año 2013. Horacio Cartes llega a la presidencia de la República. Nunca debió ser presidente, una persona comprometida con el crimen organizado, con antecedentes de delitos gravísimos, haber estado preso precisamente por las evasiones de divisa, más todas sus vinculaciones con el lavado de dinero, el contrabando, narcotráfico, jamás pudo haber sido presidente. Y nosotros, te cuento, dijimos en su momento, y mucha gente dijo, pero caramba, Efraín, digamos, con esta agresión, no se trata de eso. Y no nos equivocamos, te voy a decir, y no es para hacernos méritos, sino digo en qué sentido. En que estas cosas lo tenemos que enfrentar, decir de frente, porque o si no después es tarde. Fíjate lo que teníamos en el Paraguay, yo te diría un punto de partida, 2013. Podemos hablar
89 al 2013. El mejor momento o los mejores tiempos de transición. Con una democracia que ha empezado a construir institucionalidad, pero que no ha resuelto los problemas. Eso te lo digo claramente. Ahora, pero de todas maneras, del 89 al 2013, el vínculo de ese dinero estaba en la política, existía en la política, Sí, pero no de manera no tan directa, tan fuerte, no tan directo, tan fuerte, tan agresivo. Y en ese pasado, simplemente para contextualizar esto, ¿el Partido Colorado es realmente el culpable? Bueno, yo creo que hay un modelo que permite que se desarrolle este tipo de procesos, ¿verdad? Esto ocurrió porque hay un esquema de impunidad, hay un esquema, digamos, de entender que la ley es una referencia, no una obligación. Esa es la cultura que tenemos que cambiar. Yo creo que el gran paso o el gran salto que tenemos que dar en el Paraguay es entender que la institucionalidad no se negocia, que la ley no la aplicamos cuando nos queda bien, cuando se acomoda a nuestro interés. La ley es una y la tenemos que respetar siempre. Eso se llama seguridad jurídica. Para cerrar este capítulo, ¿el Partido Colorado sigue siendo rehén? Sí, absolutamente. Yo creo que el Partido Colorado no es el que está ni en el gobierno ni en la Junta de Gobierno. Okay. Ese no es el verdadero Partido Colorado. Yo creo que el verdadero Partido Colorado es el que está en la calle, ese afiliado que sufre, que llora, y que está realmente decepcionado por lo que está pasando en el Paraguay y donde los que hablan en nombre de su partido son los responsables. Pasemos a la vereda de enfrente, el Partido Liberal. ¿Cómo está? Bueno, yo creo que el Partido Liberal ha dado pasos fundamentales y de grandeza. ¿Por qué digo esto? Yo creo que este es un momento donde tenemos que decirlo con mucha claridad, que los partidos están en deuda con la gente. Y eso es no solamente el partido de gobierno, el Partido Colorado, también los partidos de oposición. Desde luego, son responsabilidades diferentes, claro que sí, pero todos los partidos están en deuda, estamos en deuda. Entonces, hoy el Partido Liberal ha asumido esa situación y se abre a la gente. La concertación es el proyecto político, es un proyecto político sin precedentes en nuestra historia política, donde los partidos dicen, bueno, se acabaron los tiempos de los partidos, el tiempo de la gente, dejemos de lado las afiliaciones, vamos a escuchar al ciudadano. Entonces, nos abrimos a la ciudadanía y hoy lo importante es la concertación, no los partidos. Y desde ese punto de vista, ya que me abrió la cancha, la concertación, ¿en qué estado está la salud de la concertación? Muy bien. Sin romanticismo. No, muy bien. No, fíjate, la concertación es un entendimiento político de 43 organizaciones políticas. 43. Que es un paso, pero lo más importante no son las 43 organizaciones que componemos, menos 4 que salieron en la última tanda. Pero eso no es lo más importante. ¿Sabes qué es lo más importante? Que todo este sector, esta concertación, dejó de lado, o sea, las organizaciones resolvieron la concertación. Desde el día que resolvieron la concertación, hoy ya no son los partidos ni las organizaciones, hoy es la ciudadanía. Acá nadie dice, no, yo tengo que tener afiliación de un partido, o yo soy de tal partido o de tal otro. No, señores, acá somos ciudadanos paraguayos que estamos luchando por el cambio y tenemos las mismas condiciones, los mismos derechos, las mismas chances que todos. Estamos en igualdad de condiciones. El que quiera competir, yo soy paraguayo del Partido Colorado, quiero competir porque yo creo en la concertación, me anoto y compito. ¿Y quiénes van a resolver? Y resuelve la gente, la ciudadanía con el padrón abierto. ¿Qué es Euclides Acevedo frente a la concertación? Bueno, él decía de que si se hacían los padrones abiertos, él iba a estar en la concertación, se hizo el padrón abierto, ahora dice que no sé por dónde anda. Bueno, mira, lograr la unanimidad es difícil, porque siempre hay algunas figuras que tienen algunas características. ¿Es un divisor de votos? Hay que ver. Yo tengo mediciones que
por un lado habla de una presencia, se lo ve más como candidato colorado que de la oposición, entonces, digamos, atrae más candidatos de la ANR que de la oposición. Entonces, hasta de repente podría ser conveniente, ¿no? Ahora, la otra cuestión también es la figura de su acompañante, que hay algunas voces diciendo de cómo es posible, y lo digo, ¿no? El doctor Hugo Estigarribia salió al paso diciendo en su momento cómo es posible de que Efraín abrace a alguien que formó parte de lo que él repudia en cierta manera ese modelo. Bueno, en primer lugar, yo creo que ella formó parte del gobierno de Horacio Cartes, pero yo no le condeno a todos los que formaron parte del gobierno de Horacio Cartes. Tampoco le condeno a toda la gente que trabajó para Horacio Cartes en la campaña. Tampoco le condeno, digamos, a la gente que le votó a Horacio Cartes. Ahora, digo que se equivocaron, pero no los condeno. Yo creo que, y mira, te digo, porque nosotros hicimos un trabajo feroz diciendo, este señor no puede ser presidente, esto es un peligro para la República, esto es instalar el crimen organizado en todo el país, no ya un problema de Amambay, de Pedro Juan Caballero, después vamos a encontrarnos que el crimen organizado vamos a ver extendido en todo el territorio nacional, que fue al final lo que ha acontecido. Pero, bueno, yo creo que usted sabe muy bien que en el proceso político hay veces la gente dice, no, esto dice porque él es el que le está compitiendo. Y hay veces la gente no tiene el suficiente o la atención o la dedicación o el análisis para darse cuenta de que esto va mucho más allá de una diferencia política o de una competencia. Entonces, yo creo que mucha gente, es más, yo creo que mucha gente le acompañó a Cartes y creyó en Cartes, ¿verdad? Y bueno, y nosotros no nos cansamos de repetir lo que dijimos y alguna gente nos dice, ya no quiero más escuchar siempre decir lo mismo. Pero bueno, después dice el gobierno de los Estados Unidos y parece como que la gente dijo, a la pucha, pero esto no es una cuestión así tan... Entonces, volviendo a lo de Soledad, yo creo que Soledad ha tenido... Soledad, por ejemplo, no ha aceptado afiliarse cuando se le pretendió condicionar para continuar en la gestión de gobierno. Creo que ella ha tenido una gestión muy buena desde el punto de vista administrativo. Ahora, en las cuestiones políticas, digamos, yo creo que ella ha mantenido una cierta distancia del proyecto de Cartes. Y yo te diría algo, yo discrepo con Hugo la forma de plantear, discrepo y lamento mucho. Para serte muy sincero, yo hablé mucho con Hugo, amigo. Me parece que lo que hizo al final no está correcto, me parece que se equivocó. Salirse del partido. En primer lugar, salirse del partido. Yo le decía que yo no veía de esa manera, porque yo creo que la concertación no es contra el Partido Colorado, es con los colorados. Es más, yo creo que los colorados decentes ven con mucho entusiasmo a la concertación y dicen, bueno, acá estamos los colorados realmente y los que están allá en la Junta y están en el gobierno son los que precisamente nos avergüenzan. Entonces, no habría esa... yo no... Pero son decisiones personales que de todas maneras respeto. Y tampoco me parecía haberse, digamos, puesto en un plan agresivo con respecto a la decisión, porque yo desde luego, la decisión de la vicepresidencia generó, porque había mucha gente que también tenía interés, legítimamente, desde luego, pero eso no significa que por eso uno tenga que asumir actitudes tan violentas y agresivas que me parece que son desmedidas. No digo que no se pueda tener una crítica, claro que podemos tener, yo mismo puedo tener crítica en algunos aspectos, pero no a circunstancias de descalificaciones tan contundentes, ¿no? En lo particular, y para cerrar el capítulo de vuelta de su compañera de fórmula en este sentido y en esta oportunidad, don Efraín, me imagino que usted habrá creído en esa primera reunión cuando hablaron de este tema, ¿no? Porque en cierta manera todavía existe una suerte de fantasma que la acompaña y que la persigue. Complejo es sacarse de ese fantasma, ¿no? Y sí, bueno, seguramente me decís con respecto a ella por sí, haber estado... así mismo. Sí, bueno, desde luego, porque no hay que olvidar que si bien ella tiene una gestión importante antes de estar en el gobierno, en el sector, en las organizaciones, en civiles, digamos, techo, por ejemplo. Civiles, techo, etcétera.
donde ha tenido ella una militancia muy importante. Es cierto, hay que reconocer que, digamos, ganó mayor notoriedad pública o se le conoce más posiblemente luego de asumir el ministerio en el gobierno de Carter. Entonces, obviamente es un punto, ¿verdad? Claro que sí. Pero finalmente yo creo que ella lo lleva muy bien, creo que ha hecho ella ha aclarado su posición, su pensamiento, cuál es su visión. Y bueno, desde luego que, como te digo, siempre hay críticas y eso es normal, ¿no? Es muy difícil que todos tengamos la simpatía y cuando entras a competir, no solamente las críticas vienen por algún tipo de discrepancia, sino que hay veces son necesarias para tratar de bajar, digamos, el posicionamiento de la chapa. Entonces también convengamos que mucha crítica que hay con respecto a Soledad, que viene del grupo Carter justamente, y no solamente, pero digo, una crítica sostenida, se nota claramente que hay una campaña, lo hacen por un interés electoral. Ahora, en ese sentido también, en una de sus respuestas recién hizo referencia de que ella no se afilió ni se puso el pañuelo colorado en su momento. Clara alusión a Santiago Peña. Pero claro, Santiago Peña es vergonzoso lo que ha hecho, ¿no? Porque uno puede tomar la decisión de decir, bueno, yo sí, ahora quiero ir a este partido porque me sentí decepcionado. ¿Eso no, le duele a usted como liberal? No, no me duele en términos como liberal, me parece que denigra a la persona que lo hace, ¿verdad? Sí. Porque él podía, claro que puede hacer, puede decir, bueno, yo ya no simpatizo, no veo, creo que este partido, pero te pones el pañuelo y te afiliás por una cuestión eminentemente de conveniencia política porque te dice, mira, si vos querés seguir siendo ministro, tenés que afiliarte al país. No hay nada más humillante, no hay nada más humillante. Entonces, una persona con esa debilidad no puede ser presidente. Se habla de carácter, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, cuando no tenés carácter, ahí tenemos el gobierno. ¿Para qué vamos a darles tanta vuelta? Con gobiernos, con presidentes sin carácter, terminamos con Aldo Benítez, un desastre. Y si vas a buscar otros sin carácter, en este país necesitamos un presidente que tenga firmeza, carácter, decisión de lo que hay que hacer. Es lo que necesitamos. Necesitamos fuerza, no debilidad. No vamos a poder cambiar. Hay que entender que estamos ante un modelo fuerte, instalado, de mucho dinero. Dinero de la corrupción administrativa, pública. Dinero de la mafia, que es todavía mucho más abundante, porque ha sido cooptado nuestras instituciones con ese dinero. A eso hay que enfrentarle. No solamente hay que saber qué hacer, tenemos que tener clara la decisión y tenemos que tener la firmeza y el carácter para llevar adelante. Esto no es fácil lo que se viene. Yo cuando digo que vamos a cambiar, yo no estoy queriendo transmitirle a la gente vamos a llegar a la presidencia y bueno, y en 2 o 3 meses vamos a poner en orden y el país va a funcionar. No, esto va a ser una lucha hasta te diría titánica, no va a ser sencillo hacer los cambios que el Paraguay necesita. Ahora, a mí me suelen plantear también a veces este tema, me suelen decir, Juan Pablo, el hecho de Estados Unidos como ayuda también a este proceso político. Entremos un poco en ese territorio, don Efraín. ¿Es un intervencionismo el que se tuvo o realmente es una situación de ayuda a un país amigo, fraterno como el Paraguay? Mira, realmente uno puede pensar esto que hacen los Estados Unidos, una intervención directa en el Paraguay. Yo creo que, en primer lugar, te diría, más allá que sea una intervención, es una circunstancia que nos humilla a los paraguayos. ¿Por qué? No porque esté mal lo que hace, porque ellos finalmente dicen, estos señores no van a entrar en mi país, porque estos son significativamente corruptos y les retira las visas y bueno, y si tiene además alguna otra cuestión, tienen un proceso como corresponde. ¿Qué le vamos a cuestionar? Lo pueden hacer y lo hacen con todos sus derechos. Ahora, lo que sí tenemos que admitir que lo que nos está haciendo es desnudar. Es decir, esto que ustedes nos hacen, nosotros estamos haciendo. Y lo estamos haciendo porque la comunidad internacional ya no
acepta este tipo de conducta. Eso es lo que tenemos que entender. Cierto, pareciera una intervención, pero también tenemos que mirar un poco desde el otro lado. La comunidad internacional ya no tolera estas conductas, lavado de dinero, narcotráfico. Entonces, lo que está es poniendo sobre la mesa esa situación, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Los Estados Unidos no nos va a resolver el problema bajo ninguna circunstancia. Ellos apenas están advirtiendo lo que está pasando. Nosotros lo tenemos que resolver con nuestras instituciones en nuestro país. ¿Cómo en un país pobre, en un país sin instituciones, en un país sin justicia? Y la respuesta básica va a ser seguramente haciendo la tarea y empezando a fortalecer todo eso. Pero ¿cómo? Si tenemos esta clase política. Tenemos que construir, y por eso es difícil, por eso decía, esto va a ser una lucha, porque tenemos que construir institucionalidad, no hay otra forma. Tenemos que construir institucionalidad. ¿Qué quiere decir construir institucionalidad? Quiere decir tener una fiscalía que actúe conforme a la ley, un poder judicial. Yo no digo que sean fiscalías o jueces que nunca se equivoquen, no estoy hablando de eso, sino que funcionen de acuerdo a los criterios de ley, con los márgenes que existen, pero no, ¿qué es lo que pasa acá? Y yo creo que es lo que mejor representa. Hay un administrativista muy bueno, español, que hace bastante años ha escrito un libro que se llama La organización del desgobierno. Entonces, ¿cuál es, a dónde quiero llegar? Esto que estamos viendo, la fiscalía corrompida, el poder judicial, todo este esquema que estamos viviendo en este modelo de corrupción, no es producto de que los paraguayos y las paraguayas no tenemos la capacidad de hacer bien, no entendemos, hacemos todo mal. No, no, no. Esto está hecho de una manera pensada porque ese es el negocio. Esto está organizado para que así sea. Entonces... O sea que hay que romper esto. Hay que romper y hay que, y lo podemos hacer. Porque yo sé que mucha gente que está mirando dirá, sí, pero... Y así no va, porque acá también nos metieron en la cabeza que así nomás luego tiene que hacer, que qué vamos a hacer, no es cierto. Y ahí, don Efraín, hay muchos países que lo han logrado, sí, y no hay que ir muy lejos. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer nosotros? Claro que lo tenemos que hacer. Ahora, con todo respeto, también me habla de institucionalidad y crecer en institucionalidad. Pero usted duerme con el enemigo, por ejemplo, dentro de su partido. ¿Cómo se construye institucionalidad si no se puede dialogar una agenda común? Yo duermo con mi señora desde hace más de 30 años. ¿Por qué voy a dormir? Yo no duermo con mi enemigo. Tengo enemigos dentro del partido, sí, pero no duermo con ellos. Los enfrento. Bien. Y por eso siempre dije que el problema de la corrupción, de la mafia, no son problemas exclusivos o privativos del Partido Colorado. Sería un gran mentiroso. Claro. Hay presencia en todos los partidos. Y por eso nosotros encontramos la concertación, la fórmula. Por eso decimos nosotros, esta es la gran unidad de la gente de CET. Vamos a unirnos para vencer a esta mafia, que están en todos lados. Entonces acá no es una cuestión de colores. Este fin de semana vamos a tener un momento histórico de vuelta en la región. Hablamos de Brasil, ¿no? Dos modelos completamente opuestos uno del otro. Y la tendencia es, parece que la gente quiere de vuelta un gobierno que le solucione el problema. Sí, así parece. ¿Usted está convencido también que eso va a darse este domingo en Brasil? Pareciera que sí. Pero te voy a dar... Nosotros no podemos mirar al Brasil solamente como comentarista. Como si fuéramos comentaristas de un partido full y hablar a ver cómo se va desarrollando el partido. Porque le va a tocar a usted, justamente tener que negociar con el próximo presidente si es que llega el Tratado de Itaipú, por ejemplo. Por eso yo te voy a hablar, te decía, no como comentarista, no te voy a hablar como interesado. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? A nosotros nos conviene que gane Lula. Más allá de que uno pueda simpatizar o no, esa es otra historia. ¿Qué es lo que le conviene al Paraguay? Nos conviene que gane Lula. Con Lula hemos tenido la mejor negociación para Itaipú. Cierto. Y gracias a Lugo. Con Lugo, claro. Exactamente. El acuerdo Lugo-Lula, y no solamente ha sido muy importante, sino que en ese acuerdo hay puntos que todavía no se implementaron, pero que ya están. Como por ejemplo, la libre disponibilidad y que nosotros podamos vender nuestra energía en el mercado. Eso está en el acuerdo con Lula. Así que nosotros...
lamentablemente, vamos a ser sinceros, la gente analiza de acuerdo a los amores. ¿Verdad? A algunos les gusta, por A o B circunstancias, Lula, y a otros les gusta Bolsonaro. Ahora, el que nos conviene es Lula. Bolsonaro tiene una visión bastante más, te diría, imperialista, muy por encima, muy superior, y nos mira un poco como un país pequeño allá, que nos va a costar bastante esa negociación de Itaipú. ¿Por qué le hacía referencia y no es antojadiza la cita justamente de lo que pasa el domingo y con Lula a la cabeza? ¿Lula le costó cuántas campañas para llegar a ser presidente? Sí, 4 por lo menos. Dicen que fueron muchos más, pero digamos las más importantes fueron 4. ¿Y a usted? Nosotros en la tercera tenemos la victoria. Como López Obrador, él decía, la tercera es la victoria. Cuando camina, y me parece interesante volver al inicio de la nota, y escucha a la gente, y le decía yo sobre una premisa que vengo compartiendo con varios candidatos que vienen a sentarse acá, de que la gente está cansada de la política. Y usted repite mucho de eso, la gente está cansada de esta clase de política. ¿Cuál es la alternativa desde su proyecto, desde su plataforma? ¿Qué es lo que le va a brindar usted a la gente que le vote a Efraín Alegre? Mira, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer en lo político, en lo económico, en lo social. En lo político es lo que hemos empezado haciendo, que es la concertación, porque creemos en la fórmula de aglutinar toda la fuerza y poder ganar las elecciones. Luego tenemos que hacer una gran concertación en otros términos, ya no política, sino una concertación económica, una concertación social. Vamos a necesitar, por todo esto que estamos hablando antes, de las dificultades que vamos a tener en el proceso. Lo que vamos a recibir no es el país que se recibió en el 2008. Vamos a recibir un país mucho más complicado. Entonces, nosotros creemos que en primer lugar, en el orden económico, en primer lugar, un consenso importante. Nosotros creemos en el consenso. Creemos que hay que hacer un consenso económico, presentando lo que hay en el país, mostrándole a la gente, así es como estamos hoy, es lo que estamos recibiendo, estas son las prioridades, y tratar de lograr un consenso en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que trabajar en el tema central. En primer lugar, ¿qué es lo que nos demanda la ciudadanía de manera urgencia? Un trabajo, una oportunidad laboral. Ese es un tema central. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y solamente creciendo. Solamente creciendo. No hay otra manera de generar empleo que lograr que nuestra economía pueda crecer. Y entonces ver cuáles son las oportunidades, estamos trabajando en eso, en dónde podemos todavía crecer, y sobre todo crecer en sectores generadores de empleo. Eso nos parece fundamental. Para nosotros, la familia hoy nos reclama, las familias en el Paraguay nos reclaman 4 cosas. Una oportunidad laboral, por eso se quiebran las familias en el Paraguay, porque por un trabajo tienen que ir a la Argentina, a España, a recorrer el mundo. Primera cuestión. Segunda cuestión es la salud. Hay una incertidumbre tremenda en las familias sobre el tema de salud. Dice, ¿qué pasa si me enfermo? Me voy a ir al hospital, no me van a atender y no tengo dinero para ir al privado. Esa es la segunda cuestión central. Y ese es un tema que tenemos que trabajar, porque hoy teníamos nosotros el exilio, siempre yo suelo decir, político en la época de la dictadura. Luego, económico. Hoy nos vamos a buscar un empleo. Y hoy tenemos el exilio por salud. ¿Podés creer que nos pase eso? La gente que va a la Argentina, principalmente también a la Brasil, pero principalmente a la Argentina, para atender su problema de salud, porque acá no tiene solución. Y no estoy hablando solamente de los que van a los hospitales, estoy asegurados del IPS, que terminan, y yo siempre digo, somos a veces tan ingratos con los argentinos, porque ellos son generosos, nos reciben, nos atienden y nos curan. Y lo mismo pasa del otro lado también, porque mucha gente va hacia el Brasil. Esa también es una hay realidad. gente que va al Brasil, digo en términos de volumen, también en el Brasil, es cierto. Entonces, el tema de salud es un tema importante, educación y seguridad. Le va a tocar la pelota, si es que es presidente, el caso de transformación educativa como ejemplo. Por ejemplo. ¿Su posición al respecto? Mira, yo creo que nosotros tenemos que trabajar, esto no es una cuestión de laboratorio, que van a venir ningún especialista a contar, no es un tema que lo tenemos que trabajar nosotros en nuestro país, con nuestra cultura y con nuestras familias. Hay que sentarnos a trabajar
¿Cuál es la educación? En primer lugar, ¿qué necesitamos y qué queremos? No podemos establecer un sistema de educación en contra a la voluntad de la familia, de los padres. Eso se construye juntos. Acá nadie puede estar por encima de todo el mundo y decir, esto hay que hacer. No, tenemos que ser un poco más amplios, más receptivos. Y tenemos que, sí, es cierto, entender, hay algunas urgencias. La tecnología, yo siempre digo, en educación, no puede ser que nosotros no estemos pensando en la tecnología, porque hoy la tecnología tiene una velocidad extraordinaria, no son cosas de 50 años, hoy estas cosas pasan en 5 años y cambian el mundo, entonces no podemos dejar de pensar nosotros en la inteligencia artificial, si esto nos va a cambiar en 5 o 10 años de una manera sustancial, nuestras formas, ¿verdad? Entonces, no puede ser que nosotros como país no estemos viendo y que no estemos respondiendo. Siempre dijimos, somos un país que no tenemos salida al mar y que eso siempre nos limita, y hoy, sin embargo, la tecnología nos posiciona en el mundo. Sí. Podemos salir por la tecnología y no lo estamos aprovechando. Y le vi justamente en estos días anunciando el tema de un tren, o por lo menos estaba ahí cerca de un tren, algunos preocupados porque le chocase el tren, por ejemplo. Parecía, mucha gente me dijo la impresión que genera la toma posiblemente. Pero esas son las cosas que nos faltan. Absolutamente. Imagínense, ese tren es en Jerusalén, en el medio del desierto, ¿qué te parece? Sí. Y nosotros acá tenemos toda la energía del mundo. Tenemos FEPASA, por ejemplo, y no tenemos tren. Increíble, increíble. Pero tenemos una institución que lleva muchos tenemos sueldos. Gente asalariada, tenemos todo, menos el tren. Hablamos de salud, economía, Sí. hablamos de educación, Sí, seguridad. Seguridad. Mira, la seguridad es un tema, pero la seguridad tiene varios aspectos, desde luego. Está la seguridad ciudadana, está la seguridad, todo lo que significa el crimen organizado, y está la seguridad que refiere al EPP, que es un tema así local del norte. Entonces tiene distintos enfoques. Yo, en primer lugar, me refiero fundamentalmente a la seguridad ciudadana, ¿verdad? A la que sufren las familias, los padres, que tenemos que estar esperando en una parada a nuestros hijos al volver de la universidad no puede ser. Y volvemos a la tecnología. Cuando hoy la tecnología te resuelve esto inmediatamente. No hay forma de justificar que nosotros en Asunción no podamos brindarle seguridad a la ciudadanía, en Central que no podamos brindarle seguridad a la ciudadanía. No hay forma de justificar que no sea simplemente el abandono total y la ausencia del Estado. Y la seguridad un poco más, porque me hizo referencia al EPP y ahí también hay algo que se llama Fuerza de Tarea Conjunta. Fuerza de Tarea ¿no? Conjunta, sí. El rol de los militares. Mira, yo creo que si hay una institución que ha sido totalmente abandonada en nuestro país en los últimos años, ha sido las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, que no es cierto como algunos por ahí escuché decir que no tienen una misión. Tienen una misión. Lo que pasa es que no les permiten, por lo que decíamos antes, desarrollar la misión que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no les conviene, porque el sistema está organizado para la corrupción, para los negocios, entonces no les conviene que las instituciones de seguridad estén funcionando bien. Las Fuerzas Armadas no puede ser que estén abandonadas en los términos actuales. ¿Dejadas? Hay que recuperar las Fuerzas Armadas, una Fuerza Armada pequeña, eficiente, pero moderna, que haga su trabajo en la frontera como tiene que ser, y en muchos otros sectores que mucho pueden aportar. Don Efraín le decía justamente, Fuerzas Armadas vejadas, maltratadas, ¿usted cree? Así mismo, humilladas. Yo hablo mucho con los militares. Ellos se sienten humillados realmente. Ellos quieren hacer cosas que están dentro de su misión y no les permiten. Y es triste, es como que vos vengas acá a tu trabajo y no te permiten hacer el programa. Me dice, pues vos no te vayas preocupado que yo te pago el sueldo. No se trata de eso. Nadie quiere cobrar el sueldo. Yo quiero venir a hacer mi trabajo. Y no le permiten hacer su trabajo. Nos quedan unos pocos minutos, pero me gustaría reflexionar también sobre lo que es el paraguayo y la paraguaya para usted. Va a ser la argamasa de su trabajo. ¿Qué es para usted? Para mí el paraguayo, la paraguaya, la mujer paraguaya en primer lugar es extraordinaria. Yo creo que pocos países
tiene una mujer tan poderosa como decía el Papa, yo no lo estoy descubriendo, pero digo, extraordinario. Y se nota esa fuerza y esa potencia, sobre todo en la formación, en el carácter de los jóvenes, de los hijos. Así la mujer es importante. Y hoy nosotros hemos dado pasos importantes. Hemos abierto y hemos tomado una decisión histórica, posiblemente el primer partido que dice, señores, nosotros creemos de que la paridad, tenemos que trabajar para que haya paridad, para que haya igualdad. Y no lo dejamos en el discurso, lo estamos haciendo. Ahora nos estamos empezando ya toda una campaña que es Las Mujeres Ganar, se llaman ellas, que están trabajando ya por las reivindicaciones de las mujeres. Y el hombre, por supuesto, también. Yo creo que tanto el hombre como la mujer paraguaya son gente muy, en primer lugar, laboriosa. El paraguayo y la paraguaya. Nosotros somos gente de trabajo, laboriosa, gente decente. Esa es nuestra naturaleza, gente decente. Gente con una hospitalidad. Mira, el que viene se queda sorprendido. Esto que estamos viendo, el sicariato, estas muertes, esto no nos representa. Es triste, porque así nos están conociendo en el mundo. Es lo que tenemos que cambiar. Ahora acabo de terminar una reunión con un especialista portugués, que justamente su especialidad son las marcas. Dice, el Paraguay no puede ser que sea conocido por el sicariato, por el narcotráfico, porque Horacio Cartes, expresidente, es el centro del crimen organizado de la región. No puede ser. No es el Paraguay, pero es lo que se ve del Paraguay. Por eso, y nada más como ejemplo, ¿cuánto tiempo le costó a Colombia cambiar esa imagen de cuando un colombiano llegaba a un aeropuerto y porque tenía pasaporte colombiano? ¿A eso podríamos llegar? Así mismo, estamos llegando a eso. Por eso es tan importante, yo siempre digo, el 30 de abril no son unas elecciones. El 30 de abril vamos a decidir qué queremos para nuestra patria, qué queremos para nuestros hijos, qué queremos para nuestra familia. De eso se trata el 30. Don Efraín Alegre, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una de las conversaciones más interesantes que me tocó tener en este tiempo y seguramente vamos a seguir hablando. Pero por último, esa frase de Roa Bastos que está tan presente en nosotros, el infortunio se apoderó del Paraguay. ¿Eso es cierto? ¿Es nuestro sino? No, nuestro desafío es precisamente demostrar que no es así. Yo creo que él lo describe muy bien porque es lo que él ha visto, ¿verdad? Y lo que estamos viendo hoy también. Claro que sí. País tan rico que tengamos que vivir estas circunstancias. Claro que sí. Pero yo creo que podemos hacer mucho y podemos cambiar. Podemos construir ese Paraguay que soñamos, ese Paraguay donde encontremos, yo siempre digo, donde encontremos con nuestra familia, nuestra oportunidad, ¿verdad? Donde podamos encontrar salud, seguridad, donde podamos encontrar la felicidad en nuestra patria. Ese es nuestro desafío. Gracias, don Efraín. Vamos, muchas gracias. Don Efraín Alegre con nosotros aquí en A Favor y en Contra. Hacemos la pausa, enseguida estamos ya en la segunda parte de nuestro encuentro semanal, los lunes aquí en 5 Días Televisión.